Y a lo largo de esta tubería se está moviendo un caudal. ¿Sí? Ustedes saben que la velocidad multiplicada por la sección transversal me permite cuantificar y calcular este caudal. ¿Sí? Pero claro, esta velocidad, ya les decía, es una velocidad promedio. Porque formalmente aquí, si yo hago un análisis de las velocidades, ya lo veremos en su momento, yo obtendré que hay una distribución, hay un perfil de velocidades que es parabólico. ¿Sí? Entonces, el fluido se mueve con distintas velocidades a lo largo de la tubería, pero obviamente en sentido radial. Sin embargo, yo puedo ponderar todas estas velocidades y sacar que una velocidad media, una velocidad media. ¿Sí? Y ahora, estas moléculas que se mueven con una velocidad media están atravesando una sección transversal. ¿Sí? ¿Qué me permite finalmente calcular un caudal? ¿Sí? Y este caudal de alguna forma me permite hablar de una transferencia, que en este caso es cantidad de movimiento. ¿Sí? Cuando yo calculo la velocidad de transferencia, ¿sí? Esta velocidad de transferencia siempre tiene la tónica de que se transporta a lo largo de una sección transversal que es perpendicular al movimiento de esa propiedad. ¿Sí? En cantidad de movimiento es fácil de entender porque aquí las moléculas se mueven con una velocidad promedio, pero siempre atraviesan una sección transversal. Cuando yo hablo de calor, exactamente el mismo concepto. ¿Sí? Habrá una velocidad con la cual se transporta la energía, el calor, pero siempre esa propiedad deberá de ser transportado a lo largo de una sección transversal. ¿Sí? Por ejemplo, voy a poner igual, ahora tuberías. Ustedes ya conocen este intercambiador de calor. ¿Sí? Por aquí viene un fluido, por aquí ingresa agua fría, digamos que aquí ingresa un vapor. ¿Sí? El vapor está caliente, ingresa aquí agua fría. Esta agua fría intercambia energía con el vapor. Este vapor pierde energía, se condensa, ¿no es cierto? Y por eso esta agua al final del intercambiador de calor sale caliente. ¿Sí? El vapor pierde energía, por eso se condensa, pero esta energía que pierde este vapor es ganada por el agua. Por eso sale a una mayor velocidad. En este intercambiador hay transferencia de energía, hay transferencia de calor. Entonces hay calor que se transporta, pero ese calor se transporta a través de una sección transversal que tiene que ser perpendicular a la dirección en la cual se transporta la energía. Si yo me centro en esta tubería, la pequeñita, ¿sí? ¿Cuál es la sección transversal de transferencia? El área natural. ¿Sí? Entonces aquí, para que yo entienda el concepto, es que de forma radial es que el calor va a migrar, ¿sí? De un fluido hacia otro. Y claro, ahí entiendo este concepto de que necesariamente la propiedad se transporta a lo largo de una sección transversal. Por eso hablo de un área de transferencia. Y esta área de transferencia, repito, tiene que ser siempre perpendicular a la dirección en la cual el calor, la cantidad de movimiento, la masa está siendo transferida. ¿Sí? No es cualquier área cuando yo cuantifico estas velocidades de transferencia. Tiene que ser siempre perpendicular a la dirección en la cual el calor está siendo transportado, la cantidad de movimiento está siendo transportada o la masa está siendo transportada. ¿Sí? En cantidad de movimiento, sección transversal de la tubería. En transferencia de calor depende de la geometría del intercambiador. ¿Sí? En este caso, como les estoy explicando, el calor pasa de un fluido hacia el otro en sentido radial. Y es por eso que yo ahí puedo entender que el área de transferencia es el área lateral.
hay nada que tiene que ver con la dirección del flujo. Porque claro, como ustedes se dan cuenta, el vapor va de izquierda a derecha. El agua también puede ir de izquierda a derecha. Pero aquí en este punto me interesa la transferencia de carga. No me interesa el movimiento del fluido. Y es por eso que para cuantificar el área de transferencia es el área. El mismo concepto se traslada y se extiende a nivel de qué? De transferencia. ¿Sí? Retomando este concepto, densidad de flujo de cantidad de movimiento, repito, transferencia o velocidad de transferencia de la cantidad de movimiento por unidad de sección transversal. Pero repito, esta sección transversal tiene que ser perpendicular a la dirección en la cual, en este caso, la cantidad de movimiento está siendo transportada. ¿Sí? Tiene unidades equivalentes a presión. Otro concepto que de alguna forma está correlacionado con lo que es la fuerza es impulso. ¿Sí? Esto también seguramente lo vieron a nivel de la física. Cuando hablamos de impulso no es más que la acción de una fuerza en un determinado. Matemáticamente el impulso es la multiplicación de la fuerza por el tiempo, y por análisis dimensional yo puedo darme cuenta que el impulso no es más que la variación de cantidad de movimiento. Impulso, fuerza por tiempo. La fuerza, vimos anteriormente que es variación de cantidad de movimiento por día de tiempo. Al multiplicarse por tiempo se cancela el tiempo y vemos que impulso también ha sido igual a la variación de cantidad de movimiento. ¿Sí? Brevemente, estos conceptos son los que nosotros vamos a manejar. ¿Sí? Tal vez los más importantes a nivel de qué, a nivel de transferencia de cantidad de movimiento. ¿Sí? Entre otros aspectos más, pero lo importante de esta parte es uno, ¿sí? Que tengamos claro que vamos a utilizar ciertas ecuaciones, pero aquí será importante el ámbito de aplicación y también posiblemente las restricciones que tengamos en cuanto a qué, en cuanto a medidas. Lo segundo es que cuando trabajamos con cantidad de movimiento vamos a hablar de fuerzas, ¿sí? Vamos a hablar de presiones, vamos a hablar de esfuerzos flotantes. Y un poco para hablar, ¿sí? Para que entendamos, sobre todo cuando vayamos a calcular velocidades, tengan presente qué es densidad de flujo másico, densidad de flujo molar, densidad de flujo de cantidad de movimiento. Y las unidades que empleamos, la relación que tenemos entre cantidad de movimiento, impulso y su efecto en lo que es densidad de flujo de cantidad de movimiento. ¿Sí? Por lo demás, lo que vamos a ver a continuación es básicamente también algunas equivalencias o algunas definiciones que son similares pero que se utilizan en otro ámbito, tal vez en otra rama de la ingeniería. ¿Sí? Por ejemplo, mecánica de fluidos. ¿Sí? Mecánica de fluidos también es equivalente a hablar de esto, de transferencia de cantidad de movimientos. ¿Sí? No que a nivel de mecánica de fluidos ustedes van a darse cuenta que tal vez el concepto general que engloba la mecánica de fluidos es ese: estudio del movimiento de los fluidos y de los factores kilómetros. ¿Sí? El fenómeno de transporte 1, nosotros estudiamos eso. ¿Sí? Pero eso también se lo conoce como mecánica. Y efectivamente nosotros vamos a caracterizar y ver este movimiento. ¿Cómo? Justamente ese movimiento, la caracterización del movimiento de fluidos a través de qué? De superficie de velocidades.
uno de los aspectos que nosotros vamos a revisar tal vez con cierta profundidad es ver cómo nosotros caracterizamos la geometría de ese movimiento. ¿Sí? Y esa geometría del movimiento es justamente a través del perfil de velocidades. Como les decía, cuando el fluido se mueve por una superficie, no es que todo el fluido se mueve con una misma velocidad, sino que dependiendo de la ubicación de este fluido, veremos que tiene o que presenta una velocidad. Como les decía, el punto de contacto o la interacción o la superficie de interacción entre el fluido con la superficie, en esa superficie el fluido prácticamente se detiene en una velocidad cero. Y si yo contrasto ese punto versus cualquier ubicación, vemos que en cualquier ubicación el fluido tiene movimiento, por lo tanto tiene velocidad. Y eso ahí me permite entender que hay una distribución de velocidades. Y ya veremos que mediante la aplicación de ciertos procedimientos, de ciertos planteamientos, estaremos en capacidad de generar una ecuación que me permita ver cómo es ese perfil de velocidades, cómo es esa geometría, que básicamente es caracterizar este movimiento. Pero claro, ese movimiento siempre obedece a que se está aplicando una fuerza, que justamente es esta parte del factores que afectan, factores que originan, condicionan ese movimiento. ¿Sí? Por eso, a nivel de mecánica de fluidos, nosotros tenemos la parte cinemática y tenemos la parte ¿sí? A nivel de la parte cinemática, justamente viene la parte de la geometría del movimiento y esta parte de estudio del movimiento. A nivel de la parte cinemática, porque la cinemática se ocupa mucho de caracterizar la geometría de ese movimiento. ¿Sí? Y claro, para un poco caracterizar esa geometría, empleamos ciertas variables que pueden ser que velocidad, aceleración, es un poco conceptos que ustedes ya los conocen, pero específicamente a nivel de fluido podemos hablar de deformación y podemos hablar de vértices. ¿Sí? Para que entendamos mejor, aplicamos una fuerza a un fluido y este se deforma. ¿Sí? Cuando el fluido experimenta movimiento, cuando el fluido tiene flujo, no es más que decir que el fluido se está deformando. ¿Sí? Por lo tanto, este flujo, ese movimiento de los fluidos, no es más que una deformación del fluido por la aplicación de una determinada fuerza. ¿Sí? Una característica que un poco se corresponde con la parte cinemática es lo que ustedes tienen ahí, que nosotros utilizamos magnitudes escalares, longitud, tiempo. Pues con longitud, tiempo, nosotros podemos, ¿no es cierto?, caracterizar velocidad, aceleración, también lo que tiene que ver con información y también lo que tiene que ver con vertices. Pero aparte de estudiar este movimiento a través de caracterizar la geometría de ese movimiento, a nivel de mecánica de fluidos también vemos qué es lo que ocasiona ese movimiento. Por eso vemos la parte de la dinámica, que es básicamente las fuerzas que ocasionan este movimiento. Fuerzas que están actuando sobre el fluido que tienen que ver con ese movimiento. ¿Sí? Y a nivel de esas fuerzas podemos hablar de fuerzas de fricción o fuerzas de rozamiento, que es, digamos que, sinónimo. Pero a nivel de fluidos, muchas de las veces esa fricción, ese rozamiento tiene que ver con la viscosidad. Ya veremos posiblemente en la siguiente clase, ¿sí?, el concepto adecuado y correcto de lo que es viscosidad. Pero, adelantándome un poco, la viscosidad no es más que la resistencia interna que tienen las moléculas a moverse, a desplazarse, a fluir. ¿Sí? Por ponerles un ejemplo, digamos que todos nosotros, los que estamos en esta aula, ¿sí?, somos moléculas que formamos parte del fluido. ¿Sí? Y queremos salir o movernos a través de esta habitación y salir por la puerta.
Si lo hacemos desaforadamente, va a pasar que todos queremos salir y empezamos a chocar. ¿Sí? Y eso va a retardar que nuestro movimiento para poder salir a través de la puerta. Lo mismo ocurre con el fluido. Esa interacción, esa resistencia interna que presentan las moléculas es una medida de la viscosidad. Es una medida de la resistencia al flujo que tiene ese fluido. ¿Sí? Entonces, obviamente eso hay que tenerlo presente a nivel del movimiento del fluido. Por eso hablamos de fuerzas de rozamiento o de viscosidad, que repito, tiene que ver con la parte inherente. Cuando nosotros analizamos estos fenómenos, ¿sí?, siempre vamos a tener elementos. ¿Sí? Tenemos el fluido. Si este fluido se encuentra en movimiento, estamos hablando de un flujo. Pero, como les decía, cuando yo hablo de flujo, movimiento del fluido, nunca tengo que dejar de lado que hay una superficie sobre la cual el fluido se está moviendo. ¿Sí? Cuando yo tengo flujo, repito, yo no puedo dejar de lado la superficie, porque el fluido siempre se moverá sobre una superficie. ¿Sí? Entonces, cuando yo estudie un fenómeno, yo tendré netamente el fluido, que es el que se está moviendo. Tendré por otra parte la superficie. ¿Sí? Pero, aisladamente, tendremos fluido y superficie. Pero para que yo entienda perfectamente el fenómeno, también deberé de analizar la interacción entre el fluido con la superficie. ¿Sí? Entonces, a nivel de este análisis, yo me estoy centrando específicamente en este fluido, a nivel de estas fuerzas de rozamiento de viscosidad. Porque ¿quién tiene viscosidad en el fluido? ¿Sí? ¿Qué otras fuerzas pueden actuar sobre ese fluido? Presión. ¿Sí? Cuando un fluido se mueve por una tubería, un desencadenante de ese movimiento puede ser la presión. Por lo tanto, la presión, ya saben que es la aplicación de una fuerza por una área. Indirectamente también puede ser una fuerza que esté actuando sobre ese. ¿Sí? Esto es un poco extraordinario, pero también en ocasiones hay que tenerlo presente. ¿Sí? Tenemos fuerzas que están implícitas, ¿no es cierto?, que están presentes a nivel de ese fluido. Pero también ustedes deberán de recordar que aparte de tener fluido superficie, esto puede que esté a nivel de un entorno. Por eso, en ocasiones, tendremos que tomar en cuenta ese entorno para tratar de analizar la presencia de otras fuerzas que estén actuando en ese sistema. Y una fuerza que generalmente siempre la tendremos que tomar en cuenta es que el efecto de la aceleración de la gravedad, que en última instancia también es que una fuerza, la fuerza gravitacional. Y claro, esta fuerza gravitacional también puede ser que un desencadenante para que el fluido se mueva. ¿Sí? Ejemplo. Si yo tengo un plano inclinado, ¿no es cierto? Sobre este plano inclinado vierto agua, ¿qué pasa con esa agua? ¿Qué se mueve por el plano inclinado? ¿Qué fuerza principalmente está actuando ahí? La fuerza de la gravedad. Esa gravedad también puede impedir el movimiento de este. ¿Sí? Estamos hablando de campos externos, esto solo lo menciono, no lo vamos a analizar. Podemos también tener que efectos electromagnéticos, campos magnéticos que pueden alterar el movimiento del fluido. ¿Sí? Entonces también eventualmente son fuerzas que las tendremos que tomar en cuenta como desencadenantes de ese. ¿Sí? Campos eléctricos, campos magnéticos, campos electromagnéticos, ¿no es cierto?, que también pueden afectar o incidir en ese. Serán casos excepcionales,
no los vamos a analizar. El único campo externo que vamos a tomar en cuenta será el efecto de la gravedad. ¿Sí? Entonces, en este punto, en la parte dinámica, no es más que tener presente que habrá fuerzas que actúan en el fluido y que van a incidir en su movimiento. ¿Sí? Y claro, aquí ustedes ya han pasado, creo que, un curso de física y se habrán dado cuenta que cuando estudian fenómenos en donde actúan fuerzas, que tienen que hacer un balance de fuerzas, sumatoria de fuerzas para ver que una fuerza resulta. Algo similar nosotros lo aplicaremos acá en cantidad de movimiento, porque repito, habrán fuerzas que desencadenan, que inciden en ese movimiento. Y claro, cuando hablamos de fuerzas, tenemos que tener presente que es un fenómeno vectorial, ¿no es cierto? Y básicamente esta parte vectorial es que siempre tienen una dirección. Y claro, muchas de estas fuerzas se contraponen, no tienen la misma dirección. Por lo tanto, ¿no es cierto?, tendremos que obtener una velocidad resultante, o en ciertos casos utilizaremos principios de equilibrios de fuerzas para tratar de resolver. ¿Sí? Aquí algunos aspectos de los que ustedes ya vieron en su momento de la física los vamos a aplicar. Ustedes se dan cuenta ahí, segunda ley de Newton, ¿sí?, para tratar de caracterizar el fenómeno, pero esencialmente me adelanto en decirles que aplicaremos sumatorias de fuerzas para tratar de obtener una fuerza resultante que posiblemente sea la fuerza resultante la que determine la dirección en la cual el fluido se está. ¿Sí? Un poco retomando esta parte de acá, lo que nos está puesto acá. Todo lo que tiene que ver con fuerzas de fricción. Claro, cuando yo hablaba del fluido, las moléculas tienen una resistencia interna y eso de alguna forma tenía que ver con la viscosidad. Pero la interacción del fluido con la superficie también tiene una fuerza de fricción, ¿sí?, que muchas de las veces es el sentido opuesto al movimiento que experimenta el fluido. Hay muchas fuerzas que hay que tenerlas presentes para tratar de caracterizar y estudiar ese movimiento. ¿Sí? Por lo tanto, chicos, repito, todo esto que tiene que ver con transferencia o transporte de cantidad de movimiento, ¿sí?, también en ciertos textos lo denominan como mecánica. La mecánica de fluidos, lo vamos a revisar, estudia el movimiento y las fuerzas que ocasionan ese movimiento. Cuando estudiamos el movimiento, es a nivel de la cinemática y nos interesa mucho la geometría de ese movimiento. Pero claro, para que exista ese movimiento hay la presencia de fuerzas. Y eso lo estudiamos a nivel de la parte dinámica. ¿Sí? La parte de la cinética o la mecánica de fluidos tiene la parte cinemática y tiene la parte dinámica. Detrás de todo el estudio que nosotros vamos a hacer, ¿sí?, siempre existirán condicionantes, suposiciones limitantes que estarán detrás de lo que vamos a estudiar. ¿Sí? Y una restricción fuerte, una suposición fuerte que nosotros vamos a hacer en el estudio es esto que se conoce como nombre de un medio continuo. ¿Sí? ¿Qué significa esto del medio continuo? Básicamente es homogeneidad. ¿Sí? Que los cuerpos, que la materia que nosotros vamos a estudiar es homogénea. ¿Sí? Por eso aquí tenemos familia de átomos y moléculas que conforman un fluido, claro, esto lo estamos asignando a un fluido. ¿Sí? Pero esto del medio continuo tiene mucho que ver con cantidad o porción de materia.
Esto de medio continuo esencialmente refleja un condicionante a nivel de número o cantidad de átomos y de moléculas. Esta parte solo se las menciono, no lo vamos a revisar. Pero si ustedes ven en un texto de fenómenos de transporte, van a ver posiblemente alguna unidad, algún capítulo que diga propiedades químicas. Que de alguna forma son como propiedades puntuales. ¿Sí? ¿Qué significa? Por ejemplo, si en este eje yo grafico y pongo número de átomos o de moléculas, resulta que por encima de un determinado número de átomos o de moléculas la materia tiene justamente este comportamiento de medio continuo. ¿Qué significa? Que las propiedades que caracterizan ese medio continuo son homogéneas. ¿Sí? Ustedes saben, ¿no es cierto?, que toman el agua, determinan la densidad del agua aquí o en la China, ¿cuánto es? 1 gramo por cada centímetro. ¿Sí? Pero para esa misma agua, si yo voy disminuyendo la cantidad de materia y le voy haciendo el análisis, va a resultar que por debajo de un determinado número de átomos o de moléculas, esta propiedad de la densidad es constante y depende del número de átomos. ¿Sí? Por encima de este número de átomos o de moléculas estamos hablando de un medio continuo. Por debajo de este número de átomos o de moléculas hablamos de un medio discontinuo. ¿Sí? Y nosotros, o el ámbito de aplicación de todos los conceptos de ecuaciones y teoría que vamos a ver, se aplica únicamente a medio continuo. ¿Sí? Muchas de las propiedades de densidad, presión y otras más, ¿sí?, varían en función del número de átomos de moléculas. Como les decía, por debajo de este número ya esas propiedades fluctúan. ¿Sí? Solo por encima de un determinado número de átomos o de moléculas, el comportamiento de la materia es uniforme. ¿Sí? Por poner un ejemplo, para que entendamos mejor este aspecto. No podemos hablar de la población ecuatoriana en general, ¿no es cierto? Y pueden decir que los ecuatorianos tienen tal característica, tal propiedad, o se los caracteriza por ser, no sé, blancos, negros, lo que fuese. Pero si nosotros empezamos a seccionar y decir, a ver, no, es que Ecuador tiene la provincia de Esmeraldas, tiene Guayaquil, Quito, lo que sea, ustedes ya van a empezar a darse cuenta que tienen diferencias, ¿no? Porque cada segmento de la población tiene propiedades diferentes. ¿Por qué? Porque vamos disminuyendo el número de la población. Y cuando vamos disminuyendo el número de la población, ya ese comportamiento generalizado es particular. Algo similar a ocurre. Gran número de átomos y de moléculas, yo puedo hablar de una generalización. Pero cuando voy disminuyendo el número de átomos o de moléculas, las propiedades son particulares. Ya no son generales. Por lo tanto, nosotros a nivel de fenómenos de transporte siempre trabajaremos en el ámbito de medio continuo. ¿Sí? Porque si nosotros disminuimos, hablamos de propiedades puntuales, individuales. ¿Sí? Y claro, cuando ya estamos en el ámbito de un medio que no es continuo, ya tenemos que aplicar un poco las estadísticas que